Qué gusto darles la bienvenida a una nueva edición de Nexos en esta modalidad Conversaciones en Casa, el formato que hemos desarrollado para seguir apuntados y apuntadas con la inclusión, mientras quienes podamos permanezcamos en casa y contribuyamos a frenar el contagio del COVID-19. Hoy vamos a estar conversando sobre el deporte adaptado para personas con discapacidad, tanto a nivel recreativo como de alto rendimiento. Y para hablar de este tema nos acompañan Andrés Carvajal, presidente de la Federación Paralímpica de Costa Rica, y Walter Soto, quien es el encargado de deporte paralímpico en el Comité Olímpico Nacional y jefe de misión de Costa Rica para los próximos Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Bienvenidos a ambos y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, María Fernanda, por Para el espacio. comenzar, con mucho gusto, muchas gracias Gracias. por siempre participar del programa. Antes de empezar esta conversación con Andrés y con Walter, vamos a presentarles una nota de contexto para que usted sepa la gran cantidad de deportes que se pueden practicar en el país por parte de personas con discapacidad y de los diferentes movimientos deportivos a los que pertenecen. En el mundo existe una amplia variedad de disciplinas deportivas practicadas por personas en condición de discapacidad, ya sean deportes creados específicamente pensando en población con discapacidad o aquellas versiones adaptadas de deportes convencionales. Por ello, muchas de estas disciplinas se regulan por las federaciones mundiales de estos deportes y algunos tienen su representación internacional basada en organizaciones de deportes para personas con discapacidad. Como cualquier deporte, las disciplinas deportivas para personas con discapacidad se pueden practicar de manera recreativa o con fines competitivos. También existen diversos movimientos y organizaciones que regulan estas prácticas y sus eventos de alto rendimiento. A continuación, conoceremos algunas de las principales organizaciones internacionales que promueven y regulan deportes para personas con discapacidad. Existe el movimiento paralímpico, en el que se realizan eventos paralelos o equivalentes a los del movimiento olímpico. Por ejemplo, se realizan Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Juegos Centroamericanos y Paracentroamericanos. Los deportes paralímpicos son regulados por el Comité Paralímpico Internacional y están dirigidos a personas con discapacidad física, visual y cognitiva. Existen además paradeportes que son disciplinas deportivas que no alcanzan a ser disciplinas paralímpicas, pues no forman parte del programa de los Juegos Paralímpicos, aunque sí se compite en otros eventos deportivos a nivel internacional. Además, es muy conocida la organización Olimpiadas Especiales, que realiza eventos deportivos para personas con discapacidad intelectual. También dirigida a los deportes para personas con discapacidad cognitiva, existe la organización internacional Virtus. Mientras que existe el movimiento de sordo-olímpicos, que organiza un evento mundial de larga duración para personas con sordera. En Costa Rica no se desarrollan todos los deportes para personas con discapacidad que existen, aunque hay un buen número de disciplinas, algunos con larga tradición y nivel de rendimiento competitivo, otras en el auge de su desarrollo o proceso de iniciación. En total, se tiene registro de la práctica en el país de al menos 22 deportes para personas con discapacidad. 16 de estas disciplinas corresponden a deportes paralímpicos, 4 son paradeportes y 2 deportes adaptados. Y después de esta información de contexto, vamos a conversar con Andrés y con Walter y me gustaría saber ¿qué saben sobre las atletas y los atletas y cómo se ha estado también siguiendo los procesos de entrenamiento y de fortalecimiento físico de ellas y de ellos? Hemos visto en algunas redes sociales de las diferentes, ¿verdad?, agrupaciones y en sus cuentas personales que han compartido diferentes entrenamientos que hacen en la casa y cómo se han organizado con entrenadores y demás para en estos meses pues seguir activas y activos. Sin embargo, creo que nadie esperaba que esto fuese a durar tanto, ¿verdad? En este periodo en el que estamos de reactivación y de reapertura en el país, cómo se está trabajando, con don Walter lo habíamos comenzado hace unos meses, don Walter, cómo sigue la situación y para que, ¿verdad?, no se pierda el ritmo deportivo en este tiempo. Sí, buenas y saludos a todos otra vez. Dentro de todo el proceso, pues estamos claros que
que el COVID nos ha afectado, la planificación de lo que es la participación, sobre todo en Tokio 2020. Y está produciéndonos cierta presión, porque esperábamos ya haber terminado en diciembre Tokio y el 2021 haber empezado ya con toda una nueva organización, con el Comité Paralímpico Nacional, ya dejaría de ser el gestor en el tema del movimiento paralímpico, sino ya estaría una propia entidad. Entonces se han trasladado los eventos de las finales para el próximo año y ya se comienza a comprimir el programa porque ya todo está afectando. Estamos hablando de que los Juegos para Centroamericanos deberían empezar el próximo año, tanto los Juegos Centroamericanos y los para Centroamericanos. Entonces todo se está corriendo para el 2022 los Juegos para Centroamericanos en El Salvador. Y también ya hay presión sobre los Juegos para Panamericanos juveniles, que son normalmente el año siguiente de los Juegos, o sea, el 2021, y que van a ser en noviembre del 2021. Entonces, como le digo, estamos ya en una carrera de lo que es preparación, planificación, y en una situación económica que estamos incierta totalmente, porque se está viendo que los digamos, estamos todavía discutiendo el presupuesto nacional, no hay seguridad sobre los recursos, están reduciendo presupuestos, ahí salió un poco de información. Claro, y también pues las dificultades del distanciamiento físico, ¿verdad? Que eso también trae, Andrés, en los atletas que forman también la Federación Paralímpica, ¿qué se ha estado haciendo o cómo lo han estado solucionando para también a nivel de los entrenamientos de ellas y de ellos poder pues hacerle frente a este proceso? Y como dice don Walter, ¿verdad? Los eventos de competición también se van a comprimir y tienen que estar pues a tope físicamente para poder hacerle frente. ¿Cómo se ha trabajado esto? Bueno, María Fernanda, si bien es cierto, esto ha sido algo atípico, ha afectado completamente todo el proceso normal de competencias, de seguir desarrollando diferentes programas. Eh, Creo que el objetivo primordial es mantener a los atletas en la parte física, ¿verdad? Que no haya un retroceso. Y no solamente en la parte física, en la parte a nivel mental, emocional, la parte psicológica. Sabemos que un atleta no solamente es qué tan bueno sea físicamente, sino también la interacción que hay con la parte emocional. Y bueno, por eso es que creo que a nivel mundial se han desarrollado también diferentes eventos en los que hay esa interacción, ¿verdad? Que es al final lo que uno busca, que siempre se mantenga esa interacción tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero ha sido muy difícil. Y este año, bueno, no hemos todavía recibido ningún tipo de recurso por parte del ICOER. Ha sido una tramitología bastante extensa con el tema de los recursos y eso nos ha afectado aún más, ¿verdad? Porque claramente nos afecta el poder desarrollar los protocolos, el poder volver otra vez a la parte de entrenamientos por el tema de que ocupamos, obviamente, insumos, materiales, etcétera. Algo que hemos analizado mucho a nivel de federación y más que todo con todos los paradeportes en realidad es que tenemos que establecer ayudas específicas para algunos atletas, porque sabemos que muchos están pasando situaciones bastante complicadas a nivel económico y a pesar de todo lo que se está viviendo, imagínate volver otra vez a la parte de entrenamientos y si no tengo un par de ruedas, si no tengo pases para ir a entrenar, entonces todo eso lo estamos previendo con los recursos para poder estabilizar un poquito eso, ¿verdad? Y que no se nos venga abajo por completo todo lo que se ha venido haciendo, porque sí, lastimosamente COVID ha afectado grandemente todo lo que veníamos haciendo. Así es, y seguiremos conversando más adelante. Tenemos 2 programas especiales, así que la próxima semana también vamos a estar conversando de deporte adaptado en el país, así que quédese con nosotros, que vamos a una pausa y ya volvemos con más de esta conversación en casa y todos los aspectos que tenemos que considerar para que en la construcción de esta nueva normalidad el deporte para personas con discapacidad no se quede atrás, sino que sigamos en ese proceso para masificar la práctica deportiva en personas con discapacidad. Ya volvemos.
Estamos de vuelta en Nexos. Recuerde que usted puede enterarse sobre toda la información de la inclusión de personas con discapacidad y personas adultas mayores en nuestros espacios en redes sociales. Nos encuentra en Instagram, Facebook y YouTube como Nexos Canal 15. Hoy estoy conversando con Walter Soto, coordinador del Movimiento Paralímpico en el Comité Olímpico Nacional, y con Andrés Carvajal, presidente de la Federación Paralímpica, sobre la situación del deporte para personas con discapacidad en el país a raíz de la pandemia del COVID-19. Veníamos conversando sobre algunas dificultades que se ha enfrentado, no solo por la situación del aislamiento, ¿verdad? Y de mantener este distanciamiento físico, y ahora con la reapertura de muchas actividades, también las limitantes en el presupuesto, las limitantes económicas. Ya desde el Ministerio de Deportes están haciendo algunos protocolos, y algunas federaciones deportivas también lo están haciendo para sus deportes en específico. ¿Qué sucede con el deporte para personas con discapacidad? Don Walter, al menos en los que existe la versión convencional y la versión adaptada, ¿cuál sería el proceso? ¿Qué es lo que procede? ¿Quién se encarga de estos protocolos? Bueno, lo que tenemos claro con esto es que las federaciones nacionales que tienen, sobre todo aquellas que tienen atletas dentro del ciclo paralímpico, han incluido dentro de esos protocolos convencionales lo que es el deporte para personas con discapacidad. Y eso lo hemos visto ya en los entrenamientos de José Pablo Gil, que siguen los protocolos de la Federación de Tenis, o Steven Román y los muchachos para tenis de mesa, que es FECOTEME quien tiene los protocolos. Entonces, en eso sí ha sido mucho más fácil. Obviamente ya en lo que son disciplinas específicas, también tiro con arco, por ejemplo, tiro con arco también tiene su protocolo, y Diego Quesada, que está también trabajando para el proceso de Tokio, pues está entrenando, y los metodólogos del Comité Olímpico están asistiendo a los entrenamientos que tienen los muchachos, dándole seguimiento a cómo está Camila Hasse también en natación, aunque no hay una federación. Recuerda que en paranatación no hay una federación específica, pero se siguen los protocolos del club que sigue los protocolos de la Federación Costarricense de Deportes Acuáticos. Entonces, hemos ido avanzando en las disciplinas, tal vez donde nos hemos quedado un poco rezagados así en atletismo, porque atletismo, FECOA, pues estableció su protocolo y no incluyó a las personas con discapacidad. Estamos en ese tema, ¿no? De poder ampliar el tema, y además el uso del estadio también, porque si hasta el Estadio Nacional es como el centro de entrenamiento de las diferentes selecciones nacionales, entonces no se ha podido integrar a los atletas, a los paratletas que tienen proceso ya de selecciones, que puedan integrarse a los grupos de entrenamiento. Estamos en eso, en esa negociación, o en establecer un protocolo propio y establecer horarios propios, pero es parte de ese trabajo que tenemos que hacer para poderle brindar a todos los espacios. Goalball ya tiene sus protocolos y aprobados, y también ya están trabajando, unos en el Gimnasio Nacional, otros en instalaciones de la Universidad de Costa Rica. Fútbol 5 tiene en lista, ya presentó su protocolo, esperemos que se lo aprueben pronto. O sea, creo que los grupos están buscando entrenar. Creo que eso es, como dice, la actividad física es algo que tiene que movernos a desarrollar, porque en cuanto más actividad física hagamos, pues estamos también colaborando en la lucha contra el COVID, ¿no? Claro, y también me gustaría, Andrés, que se refiriera justamente a eso. Nos hacía don Walter pues un resumen de la situación de algunas disciplinas deportivas, y pensando en atletas de alto rendimiento, ¿verdad?, que están compitiendo, pero todavía la situación es bastante compleja con lo que tiene que ver a la actividad física como forma de recreación, ¿verdad? Y pues también para mantenerse saludables. ¿Cómo ha sido este proceso? Porque también desde la federación se estaba trabajando en procesos de capacitación en comunidades, y en reclutar nuevos atletas, ¿verdad? ¿Cómo también, ¿verdad?, se proyecta poder ir, ¿verdad?, volviendo con este tipo de actividades para las personas con discapacidad que de repente van a tener una iniciación deportiva? Sí, bueno, como indicaba Walter, algunos deportes ya obviamente volvieron a la parte de entrenamientos. A nivel convencional, bueno, el tema de competencia también ya se ha estado haciendo posible. Claramente hay muchos riesgos. Algo que tenemos que tener muy en claro es que la persona con discapacidad
en algunos casos asocia factores de riesgo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema porque si bien es cierto, hay una necesidad de volver a normalizar el tema de actividad, pero sí el tema de cuidarse. Lastimosamente, no queremos pasar por situaciones así como tal vez se está viviendo ya a nivel de fútbol, ¿verdad? Que no sale uno, salen un montón contagiados. Claramente lo que buscamos, y bueno, parte del objetivo es poder tener una instalación propia, ya sea por medio de un alquiler de un gimnasio específicamente, para desarrollar el protocolo directamente nosotros. Si bien es cierto, se ha trabajado con baloncesto, con bochas, el tema ya de empezar a desarrollar el protocolo, el tema es que no hay una instalación en la que lo podamos desarrollar. Recordemos que no solamente es todo lo que se puede, o los lineamientos que se tienen que hacer en el antes, en el durante y en el después del entrenamiento, sino la desinfección que se tiene que llevar en instalación como tal, ¿verdad? Entonces, parte de esa necesidad y de ese control y precaución que tenemos que llevar es de hacer las cosas de esa manera. Esperamos, como dije, que el recurso ingrese para ver qué podemos hacer estos 2 últimos meses del año y prever también qué podemos hacer los primeros meses, ¿verdad? Del otro año, porque como decíamos ahora, o sea, no es que los paracentroamericanos están en pausa, no, todo eso sigue. Y claramente tenemos que seguir con los programas. Bueno, ya por dicha se empezó las capacitaciones virtuales de Descubriendo Capacidades en alianza con el Comité Olímpico para empezar otra vez a activar el tema de capacitación, el tema de entrenadores. Algo que también hemos visto es la dificultad de ciertos comités cantonales también para implementar el tema de apertura de instalaciones. Entonces estamos todavía como con esas puertas que no se nos abren, pero igualmente al estar abiertas tenemos que analizar muy bien la normalización que se va a hacer, ¿verdad? Por, como les decía, los factores de riesgo que tiene la población y el cuidado que tenemos que tener en realidad todos, ¿verdad? Así es, y vamos a seguir conversando. Recuerde, si se acaba de unir a esta transmisión, que tenemos 2 ediciones especiales de Nexos dedicadas a la situación del deporte para personas con discapacidad en el país. Estoy conversando con Andrés Carvajal de la Federación Paralímpica de Costa Rica y con Walter Soto del Comité Olímpico Nacional sobre todo este proceso para la reapertura de las prácticas deportivas a nivel recreativo y también competitivo. Así que quédese con nosotros. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos de regreso conversando sobre el deporte adaptado de alto rendimiento y también el derecho de las personas con discapacidad a practicar actividad física por su salud, de manera recreativa y demás. Y por eso hoy tenemos de invitados en esta conversación en Casa de Nexos a Andrés Carvajal, de la Federación de Paradeportes de Costa Rica, es el presidente de esta federación, y también nos acompaña Walter Soto del Comité Olímpico Nacional de Costa Rica y jefe de misión de Costa Rica en los eventos del paradeporte internacional. Y hemos venido conversando de las dificultades que, por supuesto, ha traído la pandemia para el deporte, el paradeporte, tanto, ¿verdad?, para el alto rendimiento como para descubrir nuevos talentos, para que se practiquen en las comunidades actividad física por parte de personas con discapacidad. Pero también me parece que tener que volver a construir protocolos y empezar a repensar cómo va a ser la nueva normalidad en lo deportivo es una ventana de oportunidad también para, en este punto de inflexión, exigir que en todo el diseño de estrategias, de políticas en deporte, también se incluya a las personas con discapacidad y creo que también podríamos verlo como esta ventana de oportunidad de decir, bueno, si hay que repensar cómo se practica actividad física en Costa Rica, cómo se compite en deporte, pues de paso incluyamos el tema de la diversidad funcional. Don Walter, ¿qué podríamos decir que son las condiciones que tenemos que decir? Bueno, Ministerio de Deporte, ICODER, comités deportivos cantonales, esto no se estaba considerando y ahora que hay que repensar todo es buen momento para incluir aspectos que tengan que ver con la inclusión de personas con discapacidad en el deporte. Sí, creo que hemos buscado mucho
desde el 2016, que ya oficialmente el Comité Olímpico tomó la rienda del movimiento paralímpico, primero potenciando atletas, que eso era lo primero. Lo que tenemos, potenciarlo, y creo que se hizo un buen trabajo con las federaciones, con las asociaciones que tienen atletas con discapacidad en alto rendimiento, nos ha ido bastante bien. Y eso hemos visto en los resultados y en las estadísticas. Pero también nos hemos dado cuenta del tema de nuevos atletas, masificación. Estamos muy detrás y tenemos que trabajar fuerte con eso. Y estamos buscando dónde está la masificación. Y históricamente está en los comités cantonales. O sea, hay que ser realistas, y los comités cantonales son por naturaleza los entes que nos ayudan a nosotros, federaciones. Tengo una federación convencional y sé que los comités cantonales son los que hacen el trabajo fuerte de desarrollo para los programas de juegos nacionales. Entonces, es ahí donde tenemos que también buscar cómo desarrollar nuevos talentos, masificar, y sobre todo por un tema, creo, de derecho, porque es una población. Estamos hablando que en el censo del 2011 son 454,000 personas con discapacidad, el 11,5% de la población. Ahora, el próximo año va a haber un nuevo censo, me imagino que va a aumentar. Ya lo hemos visto en la ENADI de 2018, que ha aumentado mucho por el tema de la discapacidad adquirida. Pero, ¿cuántos comités cantonales tienen programas deportivos o de iniciación deportiva para personas con discapacidad? Muy pocos, y muchos han estado enfocados en el tema de olimpiadas especiales. Entonces, ahí es donde estamos trabajando los programas de descubrimiento de capacidades que tenemos en alianza con el ICODER, con la Federación para Deportes y el Comité Olímpico, para ir sensibilizando a los comités cantonales. Este año teníamos una actividad bastante grande programada desde el mes de agosto, pero tuvimos que cambiarla con el tema de la pandemia, y ahora lo estamos haciendo en línea. Toda la capacitación la estamos haciendo en línea. Ya estamos en la segunda semana de los primeros. Tenemos 15 comités cantonales inscritos en estas primeras sesiones. En noviembre esperamos seguir con otras sesiones para tratar de llegar a un 65 o 75% de comités cantonales capacitados, pero también necesitamos brindarles tranquilidad a los comités cantonales para que puedan hacer programas de iniciación deportiva. Y ahí es donde tenemos que trabajar en unas estrategias diferentes. Creo que la pandemia nos ha abierto oportunidades a través de los entrenamientos en línea, de capacitaciones en línea, de cosas que tal vez no lo teníamos en el pasado, y que ahora pues lo tenemos que usar como una herramienta para llegar a más personas. El objetivo es, claro, aprovechar que esto es una oportunidad muy importante que menciona don Walter, el tema de acceder a capacitaciones que antes no porque no se pudiera, sino porque no se había pensado, ¿verdad? Que se podían hacer, por ejemplo, los entrenamientos en línea que ha organizado el Comité Paralímpico de las Américas, actividades, entrevistas con atletas de diferentes países que se conectan, ¿verdad? Y se habla con entrenadores de la región sobre los paradeportes. Eso también, Andrés, usted mencionaba las capacitaciones en línea, se han también comenzado para la capacitación de gente que pueda clasificar deportivamente, que haya entrenadores, que es parte también fundamental, no solo que los atletas sigan activos, sino que el movimiento del paradeporte crezca en el país. ¿Cuáles cree usted que son los aspectos que no nos podemos dar el lujo de olvidar en esta nueva construcción de políticas y de estrategias a nivel nacional? Creo que el tema de inclusión es bastante importante en lo que es la parte de organizaciones, más que todo comunitarias, los comités cantonales, de aperturar, ¿verdad?, estos espacios. Siempre hemos dicho, no es pensar en hacer un espacio para solo personas con discapacidad, no. Lo que buscamos también es que sea un programa inclusivo, que si hay entrenamientos de tenis de mesa, ¿qué limita que una persona con alguna discapacidad no pueda ir? Bueno, viene un tema de conocimiento de parte del entrenador o de parte de la persona a cargo, pero para eso es que estamos fortaleciendo el tema de capacitación. Algo que creo importante, y bueno, obviamente es parte de la incertidumbre y parte del golpe que nos dio COVID, es el empezar a fortalecer
o empezar a desarrollar esas etapas tempranas de descubrir nuevos talentos, ¿verdad? No solamente en vincularlos al deporte de manera competitiva, sino también la opción de actividad recreativa, actividad física. El tema de escuelas de iniciación deportiva. El año pasado teníamos 5 escuelas en diferentes zonas del país: Punta Arenas, Desamparados, San Vito, Limón, Talamanca, y estaban basadas en ese sistema de inclusión, en donde, bueno, la población meta eran más que todo niños jóvenes, para empezar a desarrollar estas etapas de iniciación. Este año, bueno, se tenía pensado duplicar estas escuelas. Claramente no se logró, pero bueno, el objetivo continúa para el siguiente, ¿verdad? Empezar otra vez a volver a la parte presencial. No quita que obviamente las cosas se puedan hacer de manera virtual, que claramente sabemos que muchas cosas no es lo mismo, pero bueno, es lo que tenemos y es lo que nos da la posibilidad de poder seguir adelante. Una de las cosas que sí nos genera mucha incertidumbre es el programa que teníamos en el SENARE. Nosotros todos los miércoles teníamos el programa de actividad física, recreativa y deportiva. Más que todo era parte del programa que tienen ellos de terapia recreativa en su fase 3, que eran pacientes tanto hospitalizados como de consulta externa, que ya tenían un aval médico y interactuaban con atletas. Llevábamos diferentes atletas, diferentes jugadores, para que practicaran diferentes deportes. A partir de ahí, obviamente, ya empezamos a enlazarlos a sus zonas, ¿verdad? Porque eso era, la necesidad nos llevaba a que esa persona siguiera haciendo lo mismo dentro de su comunidad, ¿verdad? Entonces es donde volvemos otra vez a quitar la barrera de la capacitación, de que se incluya la parte de acceso, etcétera. Incluso pensar el tema de accesibilidad, ¿verdad? No solamente es pensar en un protocolo, sino la instalación cumple con el tema de accesibilidad, ¿verdad? Porque también todo eso es lo que tenemos que ir pensando. Pero bueno, creo que Claro, tiempo y justamente de esos retos que nos menciona Andrés, vamos a conversar en la edición de la próxima semana. Yo me voy a quedar con Walter y con Andrés conversando, así que ustedes sintonícenos la próxima semana en Canal UCR, en 13 Costa Rica Televisión y en las distintas cableras, para que sepan el resto de la conversación que vamos a tener, porque como ustedes ven, hay mucho que analizar, mucho que conversar sobre este tema. Recuerde que también nos puede buscar en las redes sociales y allí encuentra los contenidos del programa: Facebook, Instagram y YouTube, Nexos Canal 15. Usted puede también ser parte de esta conversación y aportar sus ideas o sus consultas. Nos encontramos la próxima semana con la segunda parte de este especial dedicado al paradeporte en Costa Rica.